Después pasamos al concepto del árbol hematopoyético. Y bueno, esto se da gracias a los avances, perdón, y bueno, aquí abajo les pongo cómo realmente los avances en la hematopoiesis, en el concepto de la hematopoiesis, han sido pues obviamente liderados o gracias a los avances tecnológicos. Entonces, bueno, para el concepto de la pirámide, pues fueron la microscopía, los estudios in vitro e in vivo, y aquí estamos hablando de los 80, bueno, la microscopía desde el principio del siglo XIX, estudios in vitro y in vivo, 60, 70, 80. Y bueno, ya con la citometría de flujo ya vemos a la hematopoiesis como un árbol, en el que en la punta del árbol se encuentran las células troncales hematopoyéticas. Después descubrimos que hay unas células de largo plazo, después otras de corto plazo, luego progenitores, y finalmente algo muy importante en este árbol es que las dos primeras ramas del árbol que se separaban, y era lo que conocíamos, eran los linfoides y los mieloides. Después de ahí, los linfoides pues se separaban en progenitores granulocíticos, progenitores linfoides comunes, y luego Bs, Ts o NKs, y luego teníamos a la rama mieloide, que también se separaba por progenitores multipotentes, bipotentes y unipotentes. Ese era nuestro concepto. Y esto se dio, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que esto se da gracias a la citometría de flujo y a los modelos en ratón para estudiar. Entonces, esto de largo plazo y corto plazo se refiere a, lo vamos a ver, a la hematopoiesis, qué tanto dura la hematopoiesis en un ratoncito trasplantado. Y actualmente, los que le quiero platicar más, voy a tratar de tomar mi tiempo para hablarles un poquito más, es sobre esta nube hematopoyética. Entonces nos vamos de pirámide a árbol a nube. Ahora sabemos que pues ya las categorías no son tan definidas, no es que tenemos a la troncal, long term, la short term, que cada uno muy en categorías muy distintivas, sino que realmente todo esto, una célula cuando da origen a la otra, no es que totalmente cambie de identidad, sino que este proceso es paulatino y se va dando poco a poco, y entonces eso hace que veamos la hematopoiesis como esta nube, en la que tenemos en el centro de la nube una célula troncal hematopoyética, y que ésta se va saliendo y se va diferenciando en diferentes linajes. Y vamos a ver más adelante cómo esto que conocíamos antes como una separación linfoide y mieloide ya no es tan sencillo. Y esto es gracias a la secuenciación y sobre todo a la secuenciación de células sencilla. Entonces, esta primera diapositiva es como básicamente la explicación de todo lo que les voy a ir hablando. Les voy a dar ejemplos más específicos. En general tiendo mucho a hablar, entonces a lo mejor me paso rápido unas diapositivas, sobre todo las del principio, porque no son nuevos conceptos, son los conceptos que se tenían antes, pero se los quise poner para que vieran la diferencia de los nuevos conceptos. Entonces, bueno, el primero es la microscopía, y ustedes como hematólogos saben mucho más que yo, no me voy a atrever a decir los nombres de estas células, pero bueno, sabemos que gracias a la morfología podemos distinguir lo que sería la hematopoiesis normal y la displásica, y de acuerdo a ciertas alteraciones en la morfología, como los ciroblastos en anillo, la presencia de blastos o de megacardiodispoiesis, tenemos incluso, pues esto fue parte de las primeras clasificaciones que nos va a hablar más adelante el doctor Marcelo. Y bueno, vemos cómo la morfología pues es esta base, y en la parte de la hematopoiesis normal, pues esta morfología también ayudó al concepto de separar, primero que nada, en una célula troncal, aunque primero, gracias a la morfología, se pensó que era una célula troncal porque era una célula indiferenciada, aunque no se había probado en vivo, pero fue el concepto que surgió como célula troncal gracias a la morfología, y después este concepto de que había dos grandes grupos, el linfoide y el mieloide. Después vinieron los cultivos in vitro, y aquí en 1999 fue nuestra primera publicación. Ya vi por ahí, sí, fue nuestra primera publicación. Ya vi por ahí al doctor Mellón, que él era el jefe de servicio en ese entonces, y bueno, todo el servicio que nos ha apoyado durante todos estos años muchísimo. Y bueno, empezamos a hacer cultivos in vitro. Esto lo que hacíamos era tomar médula ósea de pacientes con síndrome mielodisplásico, hacerles centrifugarlo por un gradiente de Ficol, y quitábamos a las células eritroides, dejábamos ya a los células polimorfonucleares, dejábamos a las células mononucleadas, y después las poníamos en cultivos especiales. Y luego evaluábamos a los progenitores hematopoyéticos, que si recuerdan la pirámide hematopoyética eran de los maduros
los que siguen. Perdón, los precursores por morfología y luego los progenitores, serían los terceros. Y aquí lo que hicimos fue evaluar estos progenitores hematopoyéticos a lo largo de los días. Ahorita les enseño unas fotos de cómo se ven los progenitores. Son unas fotos cómo se vean nuestros cultivos. Esta sería la que está en líneas, es una médula ósea normal. En este entonces, pues todavía se consideraban, eran parte la ósea monocítica crónica, y ven pues cómo es mieloproliferativa, ¿no? Proliferaba muchísimo más que la médula ósea normal. Y bueno, vemos que la hematopoiesis de los pacientes con síndrome neoplasico pues se encontraba más disminuida. Así se veían los progenitores hematopoyéticos. Entonces, gracias también a esta morfología de progenitores hematopoyéticos, se supo que había progenitores con potenciales multipotenciales que podían dar origen a colonias de granulocitos, de eritrocitos, de monocitos, de megacariocitos. Después había bipotenciales que daban origen tanto a granulocitos como a monocitos, y luego unipotenciales. Entonces, con este conocimiento fue que tenemos este árbol. Fue otro experimento en el que hicimos. Esto fue un poquito más adelante, lo publicamos en 2002, y aquí lo que hicimos fue tomar estas células hematopoyéticas CD34 positivas, aquí ya con este inmunofenotipo, y lo que hacíamos era extraerlas con columnas magnéticas, con anticuerpos para CD34, y veíamos cómo crecían en cultivo. Les agregábamos citocinas, y realmente el potencial, porque bueno, no les puse de ejemplo la anemia plásica, pero bueno, en la anemia plásica, este es el potencial de las células sin citocinas, pues obviamente se mueren, porque las células hematopoyéticas necesitan de citocinas para proliferar, y con diferentes citocinas, pues ya comienzan a proliferar y se mantienen. Las de anemia plástica, digamos que se verían incluso con citocinas como las controles, pero vemos que los síndromes mielodisplásicos sí tenían potencial de proliferación. Y bueno, en cuanto a los progenitores hematopoyéticos generados a través de estos cultivos, veíamos como incluso con algunos cócteles de citocinas, pues los progenitores en síndrome mielodisplasico eran incluso hasta normales, estaban dentro del rango normal, y en algunos, dependiendo de las citocinas, un poco bajos. Aquí lo que vemos más o menos por esta época, por los 90s, la apoptosis era como lo más novedoso de estudiar, y bueno, la hematología también, en la hematología también. Y lo que se veía es que estos pacientes, las células, perdón, de los pacientes con síndrome mieloesplásico tenían mucho potencial de proliferación, pero también se morían por apoptosis. Entonces era muy interesante cómo esta misma célula que estaba proliferando también moría. Entonces vemos que había alteraciones dentro de estos progenitores hematopoyéticos con pacientes con síndrome mielodisplásico. Entonces, bueno, vemos cómo a partir de la morfología y los estudios in vitro se estableció esta pirámide hematopoyética con las células maduras, con los precursores y los progenitores, y células troncales solamente como un concepto. Entonces, bueno, ¿qué necesitábamos para saber que realmente existían las células troncales? Y aquí cambia el concepto de la hematopoiesis gracias a los estudios de Tilling-McCulloch, que justamente en la ciudad de Toronto realizaron estos experimentos. Estas estatuas se encuentran afuera del hospital, del centro de investigación en donde estamos. Y bueno, esta es una fotografía del doctor Till, que fue, y bueno, no me acuerdo en qué que estaban celebrando, pero bueno, se tomaron una fotografía ahí. Y bueno, él lo que hizo, junto con su mentor, el doctor McCulloch, ellos lo que hicieron era trasplantar médula ósea en ratoncitos a los que habían irradiado. Después de algunas semanas, se daban cuenta que crecían colonias en el vaso. Lo más interesante es que algunas de estas colonias del vaso, si ellos las ponían en otros ratoncitos, eran capaces de generar más colonias del vaso, y así incluso hasta trasplantes terciarios. Sin embargo, no todas las colonias del vaso podían generar células troncales. También, perdón, podían reconstituir al ratoncito. Aquí es donde ya se demuestra este potencial de célula troncal, que su principal característica es que tenga capacidad de autorrenovación. Significa que dé origen a células que tienen el mismo potencial. Y bueno, la siguiente estrategia o tecnología que cambió mucho el concepto de la hematopoiesis, pues fue la citometría de flujo, sin lugar a dudas. En la citometría de flujo, en donde sabemos que tenemos una célula, en la que tenemos anticuerpos contra diferentes antígenos. Estos anticuerpos tienen a un colorante fluorescente
que cuando las células pasan por un canal de flujo, una por una, un láser las incide y luego pueden saber si esa célula tiene o no el anticuerpo. Gracias a eso y sobre todo a tecnologías en donde hacían una tinción con muchos colores, o se le dicen muchos colores, pero hacían muchos fluorocromos. Esta, por ejemplo, es una tinción de 7 colores y esta es una estrategia para obtener a células troncales. Entonces, lo primero que se hace es teñir a las células con estos anticuerpos 34 y 38. Las células que tienen 34 positivas, pero que son 38 negativas, entonces se les pregunta si tienen 45 RA o 90. Si no tienen 45 RA y si tienen 90, y bueno, este fue un artículo de ahora mi jefe, Fayez Nota, en donde él descubrió que ese de 49F se paraba a las células troncales de largo plazo. Entonces, básicamente el fenotipo de la célula troncal sería 34 positivo, 38 negativo, 45 RNA negativa, 90 positiva y 49 F positiva. Y así sería una estrategia similar para los progenitores. El progenitor común mieloide, el progenitor mieloide eritrocítico y los linfoides. Y bueno, lo siguiente que se hacía era realmente para saber si una célula es troncal es combinar la citometría de flujo con el trasplante de médula ósea en ratoncitos, en donde se ponen cantidades diluyentes de células con distintos inmunofenotipos y bueno, así se pueden dar cuenta qué tipo de población es la que realmente reconstituye a los ratones. Y bueno, con esto entonces tenemos un nuevo modelo del árbol hematopoyético en donde sabemos que tienen un fenotipo muy específico. En este artículo, él es mi actual jefe, el doctor Fayez Nota, y él fue alumno de doctorado del doctor John Dick. Y bueno, ahora se ve un modelo de hematopoiesis, es lo que descubrió al utilizar, al cambiar al incorporar estos antígenos para evaluarlos por citometría, es que en el adulto, las células troncales, hay una rama de megacariocitos que sale antes de esta rama linfoide mieloide. Entonces ya este concepto de tenemos a los linfoides y a los mieloides, se ve que no es, que no es así en médula ósea de adultos. Y todos estos, bueno, gracias al trasplante de médula ósea en ratoncitos, con ratoncitos con sistema inmunodeficiente deprimido, se puede dar pues estos avances en la hematopoiesis normal. ¿Qué pasaría entonces en la hematopoiesis con síndrome mielodisplásico? La hemos podido estudiar en modelitos de ratón y desafortunadamente no. Ha habido diferentes estrategias y diferentes intentos por injertar células hematopoyéticas humanas de pacientes con síndrome en estos ratones, pero el mayor injerto que se ha logrado es menor al 4%. Y bueno, esto siguiendo a las células con síndrome, si tienen, por ejemplo, 5Q- o trisomía 8, que puede ser seguida, y ver si las células que injertaron no injertan. Entonces, por alguna razón, injertan muy bien en un ratón, injertan súper bien la mayoría de las células con leucemia linfoblástica aguda, las células de cordón injertan muy bien, las células de médula ósea humana también bien, pero no tanto como las de cordón. Las de leucemia mieloide aguda es muy interesante, que aproximadamente la mitad de células de mieloide aguda injertan, pero en síndrome no ha habido cambios. Y bueno, ¿por qué no injertan las células hematopoyéticas mielodisplásicas? Para esto, bueno, quisimos estudiar la médula ósea de los pacientes con síndrome, porque bueno, algo que pensamos es que bueno, a lo mejor hay algo especial en el ambiente de la médula ósea, en el microambiente de la médula ósea de estos pacientes, que necesitan y que no lo tienen, o que es diferente que en los ratones. Entonces estudiamos a estas células estromales mesenquimales, que sabemos que son las que dan esta citosina y estas moléculas que nutren a las células hematopoyéticas. Aquí este es un estudio que realizamos en Stanford con una hepatóloga, la doctora Rita Gratzinger, y lo que vimos fue pues, estudiar médula ósea normal y médula ósea de pacientes con síndrome y también de leucemia, y veíamos cómo hacen una estrecha relación. Más del 80% de estas células progenitoras troncales tienen relación con estas células que las podemos localizar por que tienen el receptor de factor de necrosis tumoral, son estas células mesenquimales, y veíamos que estas células mesenquimales se encuentran incrementadas en síndrome mielodisplásico. También se encuentran, así es muy interesante, en los síndromes mieloproliferativos,
Y en leucemia mieloide aguda no hay tantas como en leucemia, como en síndromes, pero algunos pacientes con leucemia mieloide aguda también la tienen un poco incrementadas. Pero lo más importante es que estas células en síndrome mielodisplásico producen una quimiosina que se llama CXL12 y que ha sido muy estudiada y se ha visto que es muy importante en la sobrevida y en la migración. Y bueno, ustedes saben que en el trasplante, ¿no? Con su ligando CXR4 es muy importante para el homing de las células troncales. Y bueno, pues básicamente lo que queríamos era, lo que vemos es que probablemente estas células produzcan, las células mesenquimales de los pacientes produzcan a lo mejor citocinas que no se encuentran en el ratón y a lo mejor por eso no pueden injertar. Entonces, bueno, la otra línea que hemos seguido es estudiar la médula ósea de ratoncitos y compararla con los humanos. Entonces, bueno, ¿qué hay en los ratones o en los humanos que es diferente? Y a lo mejor tratar de modelarlo. Lo que hicimos fue un estudio de histología y de inmunohistoquímica en ratones inmunodeficientes y en ratones no inmunodeficientes, los ratones estos negritos. Y bueno, básicamente de lo que vimos es que la médula ósea de ratones parece como la de niños. Es muy, muy celular, tiene muy pocos adipocitos y tiene muchos megacariocitos. Y los ratones, sobre todo los inmunodeficientes, tienen mucho más megacariocitos. Sabemos ahora que los megacariocitos son una célula muy importante en regular a las células hematopoyéticas, a las troncales hematopoyéticas también. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí pueden haber algunas diferencias. Algo que vimos, pues bueno, es a lo mejor los ratones tienen menos estroma o más estroma que las normales y por eso no injertan. Sin embargo, perdón, lo que vimos es que los niveles de células estromales en ratones, en todos los ratones fue igual. Bueno, entonces si estas células estromales mesenquimales están aumentadas y están produciendo citocinas, esto se debe a normalidades intrínsecas de las células mesenquimales o extrínsecas, es decir, las células hematopoyéticas que sabemos que son displásicas, probablemente están produciendo cosas que afectan a las mesenquimales y a su vez hacen que las mesenquimales produzcan otras cosas, o las células mesenquimales también son parte de la enfermedad. Y bueno, algo que se nos ocurrió en este entonces fue trabajar en el Hospital General, la doctora Rosa María Arana Trejo nos hizo el favor de hacer los cariotipos, ella hacía los cariotipos de las células hematopoyéticas, entonces nos hizo también el cariotipo de las células mesenquimales, y este es un trabajo que trabajamos con el doctor Gutiérrez Espíndola, y bueno, lo que veíamos es que una proporción de pacientes sí tienen normalidades cromosómicas, por lo que, bueno, no se descarta la posibilidad que también las células mesenquimales estén alteradas. Algo muy interesante es que la doctora Dita Gratzinger, este no es mi estudio, es de la doctora con la que la colaboré, y ella realizó un estudio en donde cuantificó las células mesenquimales en pacientes y vio que incluso eran un factor pronóstico independiente de sobrevida, independiente también del score. Entonces, entre más células mesenquimales tienen, el paciente tiene menor sobrevida y también tiene más probabilidad de virar hacia la leucemia mieloide aguda. Sin embargo, bueno, ha habido, no solamente yo nada más le estoy presentando mis estudios, ha habido más estudios de otros investigadores. Sin embargo, la cuantificación de las mesenquimales en síndrome mieloesplásico, pues realmente no es parte de las clasificaciones clínicas. Hasta ahorita lo que llevamos, pues solamente la morfología y la citometría. Algo que también es muy, muy interesante es, bueno, sabemos que los síndromes mielodisplásicos se presentan en edades avanzadas y sabemos que, bueno, la edad media, pues cuando yo la estudiaba eran como 65, no sé, ahorita nos va a decir el doctor Marcelo, pero 65 años, pero sabemos que 65, 70 se empieza a presentar síndrome mielodisplásico. Entonces, algo también que sería muy interesante preguntarse es que a lo mejor también son los cambios que ocurren por envejecimiento que se asocian a estos cambios en la médula ósea. Entonces, algo que hicimos también en el laboratorio fue estudiar médula ósea de bueno, no bueno, sí, donadores, pero eran pacientes que les hacían las cirugías ortopédicas en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y estudiamos su médula ósea y teníamos grupos pues desde los más o menos 50 años hasta los casi 90 y estudiamos qué cambios ocurren. Y fue muy interesante ver cómo, bueno, hay un incremento en los adipocitos, pero no solamente eso, sino que también la adyacencia de las células CD34 de los adipocitos se incrementa. Es decir, estos adipocitos parecen como rosetas en donde están las células CD34 pegadas a ellos y además se incrementa el contacto en las células CD34. Casi siempre los progenitores se encuentran
Si alguien ha visto de una persona normal, las células CD34 de leucemia, pues sí se ven todas juntas, pero de una médula normal se ve una por un lado, otra por otra, se ven lejanas. Sin embargo, en los organismos más adultos se ven más cercanas porque tenemos un adipocito con varias células CD34. Entonces, bueno, sí empiezan a existir cambios en estas células. Y ahorita un estudio que estamos haciendo, que todavía no tengo bien los resultados para presentárselos, pero bueno, también aislamos células mesenquimales de estos pacientes, de estos donadores de diferentes años, e hicimos secuenciación de células sencilla, en donde secuenciamos el RNA y también hacer ATAC-seq para ver los cambios en la cromatina. Y bueno, estamos tratando de ver qué cambios ocurren con la edad. Y yo creo que esos cambios van a estar muy relacionados a los cambios también que ocurren en síndrome mielodisplásico. Y bueno, ya la última parte sería la secuenciación. Cómo la secuenciación ha cambiado los conceptos en la hematopoiesis. La secuenciación realmente, pues bueno, cuando inició, yo todavía me acuerdo cuando vino el doctor, creo que se llama Craig Venter, del proyecto del genoma humano. Me acuerdo que vino, creo que al INMEGEN, ¿no? Ya no me acuerdo dónde vino. Y pues platicó sobre el proyecto del genoma humano y bueno, era, pues vean, 100 millones y creo que son dólares, costó secuenciar un genoma humano y bueno, vean cómo ha bajado a través de los años y ahorita más o menos en el laboratorio nosotros mandamos secuenciar las muestras de cáncer de páncreas y más o menos nos cuestan como $1000 la secuenciación de genoma completo de cáncer de páncreas. Gracias a eso, pues bueno, ahora se han estudiado, se ha aplicado la secuenciación al estudio de la hematopoiesis. Rápidamente la secuenciación de siguiente generación, pues lo que haces es extraer ya sea el DNA o el RNA, hacer las librerías, que las librerías básicamente es fragmentar el DNA y después pegarle secuencias para que se pueda comenzar a secuenciar y además para que sepas cada fragmento es uno diferente. Después se secuencian estas máquinas de secuenciación y algo que es muy importante pues es el análisis bioinformático. Entonces aquí pues bueno, esto no se puede procesar y bueno, sobre todo biólogos de mi época, pues no teníamos nada de esta parte bioinformática y ahorita les voy a comentar cómo es tan importante. Y bueno, entonces para secuenciación tenemos varias alternativas. Una es la secuenciación, no supe cómo traducir bulk, pero bueno, sería como a granel, que sería, por ejemplo, si tenemos un tumor o si tenemos células hematopoyéticas, sería, por ejemplo, a lo mejor pasar por citometría todas las CD34, todas y secuenciarlas. Eso sería como bulk. Pero también tenemos la secuenciación de células sencilla, que eso vamos a ver cómo ha cambiado la hematopoiesis y transformando la hematopoiesis de un árbol a una nube. Y esto en la célula sencilla, pues prácticamente es separar, ¿no? Como si fueran estos legos, separar estos legos de colores y ahora sí podemos analizar cada grupo, ver su expresión génica y ver las subpoblaciones. Y bueno, la secuenciación de célula sencilla es muy parecida a la secuenciación de siguiente generación. La diferencia es que tenemos un aparatito, nosotros usamos esta plataforma que se llama 10x Genomics, no es comercial, pero bueno, es muy cara, pero es muy fácil de utilizar. Y bueno, lo que hacen es que tienen como unos canalitos en donde hay aceite y como si fuera una citometría de flujo, pasa una célula por ese aceite, se hacen gotitas, una gotita de aceite en donde cabe una célula. Entonces, cada gotita de aceite tiene una célula, en donde cada una tiene un código, como si fuera un código de barras, pero es una secuencia, en donde sabes que cada una es una célula y luego tienes los códigos de cada célula. Entonces, puedes saber que todo el transcriptoma, bueno, que el transcriptoma se debe a unas por célula. Puedes tener el transcriptoma por célula. Y bueno, entonces eso nos lleva estos estudios de secuenciación, sobre todo la secuenciación de células sencilla, nos lleva al concepto de lo que sería un árbol hematopoyético a lo que sería una nube hematopoyética, en donde tenemos a las células troncales, como les decía, aquí en el centro de la nube, y luego van surgiendo los otros linajes. Aquí, bueno, quise tomar un tiempecito, nada más voy a tomar un minutito, no sé qué tan familiarizados están con estos plots, pero bueno, si leemos todos los artículos de los artículos de hematopoiesis actuales, pues ya muchos están utilizando célula sencilla. Entonces, bueno, quise nada más ponerles este ejemplito para que los podamos leer mejor. Y bueno, básicamente lo que hacen es una reducción de dimensionalidad. ¿Qué
¿qué sucede? Imagínense que tenemos 10.000 células en el sistema de 10X, perdón, Genomics. Puedes analizar 10.000 células. Hay otros sistemas en los que puedes analizar un poquito más, pero este nos permite 10.000 células. Y puedes analizar hasta 3.000 genes por célula. Y si tienes 10 muestras, pues básicamente vas a tener unos datos de 300 millones de datos, ¿no? Imagínense 300 millones de secuencias. Bueno, no de secuencias, de genes distintos, más cada gen va a tener varias secuencias, ¿no? De acuerdo a cuántos transcriptos tengas. Entonces, para analizar eso, pues obviamente en nuestra mente ni siquiera, ¿no? O si lo queremos analizar en Excel o en algún otro método no podemos, tienen que ser métodos bioinformáticos en los que, bueno, básicamente lo que hacen es, imagínense que tenemos aquí diferentes niños y queremos saber como dónde tomar la foto para que los niños tengamos a todos, tengamos una representación de todos. Y básicamente lo que hacen estos métodos informáticos es tratar de que tengamos, que entren todos los datos en esta representación, pero tratar de dividirlos en grupos en donde la diferencia entre células sea la menos posible por grupo. Por ejemplo, con estos niños, pues básicamente sería tomar fotos por muchas partes y entonces encontrar la solución. Esos métodos bioinformáticos lo que hacen es lo mismo, es tratar muchas estrategias hasta que se encuentra la mejor, casi siempre la mejor, la sabes porque es la que tiene menos error. Entonces, aquí lo que haces es, por ejemplo, para saber cuántos clústeres tienes, por ejemplo, aquí para saber que este es un clúster, este es otro clúster, este es otro y este es otro, tenemos que hacer un análisis para saber cuántos clústeres son y cuáles son esos clústeres y es tener estos centroides en los que tienes células que su transcriptoma, que todos sus genes se parecen más a este centroide que a este. O sea, es como una distancia transcriptómica en donde estos están más cercanos a estos y estos están más lejanos, ¿no? A estos. Eh, entonces, espero que sí me haya hecho explicar. Pero bueno, gracias a esto, a ver, perdón, bueno, aquí esto ya fue media hora, entonces me voy a dar nada más 10 minutitos, ya estoy terminando para que haya tiempo para preguntas. Espero hasta menos minutos. Pero bueno, con esto entonces teníamos la resolución en célula sencilla, la expresión genética de las células hematopoyéticas de médula ósea humano, pues ya nos pasó entonces el concepto a esta nube en donde tenemos a células troncales, progenitoras. Aquí estarían los comunes mieloides. En este artículo, les recomiendo mucho este artículo, está muy bueno. Peter fue un alumno del doctor John Dick, un alumno de doctorado, pero este lo hizo como de su postdoc. Y bueno, este artículo ha sido como parteaguas y lo han utilizado muchos otros artículos. Se los recomiendo mucho que lo lean. Y bueno, él lo que hizo fue una jerarquía, esas fueron solamente 5 médulas óseas normales. Hizo una jerarquía del mapa de las células hematopoyéticas y luego lo que hizo fue secuenciar células de leucemia mieloide aguda y luego, digamos que interponer a las células de mieloide aguda y lo que hizo es que vio que hay ciertas leucemias que, por ejemplo, se parecen más a progenitores mielocíticos o hay unos leucemias que se parecen más a promonos, ¿no? O a monos. Entonces, pues es muy interesante todo el concepto y los análisis que puedes hacer con este tipo de tecnologías. Y bueno, en síndrome tenemos este artículo en donde se utiliza una técnica similar a las que les he mencionado y básicamente aquí lo que ven es que se tienen más o menos, son 123 pacientes, que la verdad es que sí es bastante, y lo que ven es que hay como dos tipos de pacientes o de células de pacientes en los que unos se parecen más a lo que sería un progenitor mieloide común y los otros se parecen más a uno granulocítico monocítico. Entonces, digamos que uno estaría un poquito más arriba de la jerarquía hematopoyética, que sería este, y este lo que se ve es que es muy dependiente de BCL2. Y los otros pacientes, la otra categoría, son más dependientes de NF-κB, y de TNF-alfa. Ya no se los puse aquí, pero también hice algunos experimentos con TNF-alfa y era muy interesante cómo TNF-alfa es una citocina proinflamatoria muy interesante porque puede causar dos cosas. Puede causar proliferación y también apoptosis, dependiendo. Y lo que sucedía es que en pacientes con síndrome, en células de síndrome, TNF-alfa no mataba las células, pero sí a las normales. Entonces, es muy interesante y ver cómo, pues realmente nos deja ver más de la biología y cómo pues algunos
células de estos pacientes se detienen en algunas etapas de esta jerarquía. Y bueno, pues, ¿cuál es el futuro? Pues esta secuenciación de RNA sencilla. Yo creo que pues todo lo que sería envejecimiento, inflamación, pues que haya modelos murinos y finalmente la biología espacial, que no sabía si me iba a dar tiempo o no. No sé cómo me podrían decir si quieren que se las platique o si quieren preguntar, pero bueno, si alguien me quiere interrumpir, me puede interrumpir. Si no le gusta platicar, no hay problema, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces nada, les voy a platicar esta porque estoy muy emocionada con esta tecnología y es lo nuevo. La estoy esperando desde que salió. La voy a empezar ahorita a aplicar a cáncer de páncreas. Bueno, ya la empecé a aplicar a cáncer de páncreas, pero ya la quiero empezar a aplicar a la hematopoiesis, porque básicamente aquí vamos a poder tener médulas óseas, ya sea de pacientes con síndrome o de leucemia o normales, y hacer secuenciación in situ. Entonces, ¿esta tecnología qué hace? Hay dos grandes compañías, una es esta Tenex Genomics. Ustedes tienen una laminilla, en donde la laminilla tiene estas regiones, que son de 6,5 milímetros, y tienen estas áreas de captura en donde cada puntito de estas tiene todas como si fueran sondas de los genes. Y luego tenemos, perdón, no tiene sondas de los genes, perdón. Esta no es así. Esta lo que tienen son colitas T, en donde todos los genes que se van a transcribir, que tienen poli A, se pueden unir y cuando tú haces la secuenciación, digamos que imagínense que aquí tenemos una médula ósea, tú puedes saber en qué localidad, en qué célula o qué grupo de células expresan ciertos genes. Entonces puedes ver la histología de la médula, podrías ver la histología de la médula, en este caso creo que será cerebro o algo así. Puedes ver la histología más la secuenciación, perdón, más los genes. Bueno, esta no se los voy a platicar, la de GeoMx. Esta es otra, perdón, esta sí es la que le decía, esta sí es de sondas. Esta es otra tecnología que se llama Xenium, en donde en esta tecnología tú escoges tus genes, o sea, en esta otra son todos los genes que hay. En esta tecnología tú escoges los genes y básicamente es como un tipo de hibridación in situ, pero puedes tener 100 genes, ¿no? O más. Entonces, imagínense hacer una hibridación de todos los genes que tú quieras hacer un panel, más les puedes poner anticuerpos. Entonces, para todo lo que sería in situ va a ser muy, muy interesante. Y aquí, por ejemplo, tenemos igual estas representaciones de reducción de dimensiones de todas las células, en donde, por ejemplo, esta es una muestra mía de cáncer de páncreas, bueno, no mía, es de laboratorio, de cáncer de páncreas, todas esas partes son tumor, y entonces reconoce pues, que estas células tumorales son diferentes a estas, y son diferentes a estas, y son diferentes a estas. Después, pues bueno, puedes hacer estos análisis. Ahorita estamos trabajando con un grupo que es totalmente bioinformático, en el que desarrollaron un algoritmo para ver, por ejemplo, comunicación célula-célula. O sea, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si tenemos diferentes tipos de blastos o células estromales o células displásicas, ver qué se están comunicando, ¿no? A través de RNA, qué se están comunicando, qué están expresando, qué jerarquía tienen, dónde se localizan. Entonces, bueno, esta tecnología de secuenciación pues va hacia allá. Es muy cara, más o menos hacer ahorita salió la de célula sencilla, porque antes la que les presenté, los spots eran de más o menos 50 micras, que para médula no nos funcionaba porque 50 micras en una médula pues está llevando que pues 5 células, y no podría saber cuál es la que está expresando. Bueno, sí se puede, pero bueno, ahorita ya acaba de salir el de célula sencilla, o sea, tú vas a poder ver el transcriptoma de célula por célula, pero digamos que hacer dos regiones de tejido son $10,000, ya con la secuenciación y todo. Entonces es una técnica muy cara, pero afortunadamente todos estos artículos que se publican con esas técnicas de célula sencilla y de genomas y pues después los espacial, pues todos tienen que depositar sus datos, libres. Entonces es una gran oportunidad y bueno, me gustaría mucho, ojalá que motive a algunos de los residentes, para que pues le entren a esto. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente a lo mejor no podemos pensar, o a lo mejor sí, pero bueno, a lo mejor sería muy difícil hacer este tipo de experimentos en México, en donde esas tecnologías pues son, me imagino, más caras que allá, no estoy segura, a lo mejor con algunos colaboradores, pero están los datos. Entonces, si sabemos cómo ver los datos, a mí ha sido
pues emocionante y frustrante, porque bueno, siempre pues hacía mis experimentos y veía mis datos y los analizaba y los graficaba. Ahora me tengo que esperar a que el bioinformático me los analice, me diga, y yo tengo una junta con él y los veo. Entonces estoy tratando de aprender, por lo menos saber qué pedir, qué análisis pedir y cómo interpretarlos. Pero bueno, ahorita estas generaciones que aprenden todo súper rápido, pueden hacerlo. Están las bases de datos para que ellos vayan. Entonces ya estamos en una era en donde necesitamos conocer los principios básicos computacionales. No les pido a todos los residentes que sean bioinformáticos, pero que sí que sepan, ¿no? Leer esos artículos, saber cómo interpretarlos, saber si tienen alguna colaboración con un grupo, saber qué pedir, saber qué analizar. Yo, por ejemplo, pues bueno, he tomado, se llaman SciData, es un grupo mexicano que está en línea, los cursos son muy baratos, son, pues digo, comparados con dólares, los grupos son bastante baratos, yo lo vi en la UNAM, se llama SciData, búsquenlo en línea, también tienen página de Facebook, hay otro que se llama DataCamp, que esa es una app que puedes, también es en línea y también es una app que puedes aprender todas estas herramientas de computación. En Coursera hay varios y bueno, ya con estas generaciones Google es gratis, hay mil tutoriales que tú puedes aprender, realmente no necesitas tomar ningún curso, lo puedes hacer en Google. Y bueno, esto fíjense que fue un post que puse, creo que fue 2020, no, 19, miren, en Ash 2019. Era una sesión de todo esto de inteligencia artificial y bueno, ahora también pues está esta otra parte padrísima en donde escanean todas las laminillas y tratan de, con AI o con segmentación de las células, ven si se pueden hacer diagnósticos, ¿no? O sea, que pusieras tú tu laminilla de tu paciente y que un algoritmo te diga, ah, pues tiene leucemia mieloide aguda o síndrome, ¿verdad? Y bueno, era una sesión de esto y uno de los doctores dijo que, bueno, ¿podría la inteligencia artificial reemplazar a un médico? No, pero sí un médico que use inteligencia artificial o que sepa, ¿no? De inteligencia artificial, pronto va a reemplazar a aquellos médicos que no lo sepan. Y bueno, creo que esto aplica también para nosotros como científicos, ¿no? Fue mi comentario. Pero bueno, yo los motivo mucho a entrarle. Yo, pues como ya vieron, empecé en el 93, entonces ya no estoy tan chiquita. Este, tengo dos hijos en casa y me cuesta mucho trabajo, pero todo el tiempo que tengo trato de aprender sobre esto. Vale mucho la pena. Entonces, ojalá que los haya motivado. Y pues bueno, mis agradecimientos son pues al doctor Héctor Mayani, que fue el que me presentó la hematopoiesis en 1994, del que siempre estaré muy agradecida. El servicio de reemplazo articular del Hospital de Traumatología, pues que nos ayudaron muchísimo con toda esta parte de mi normal. Y bueno, al servicio de hematología, no porque están aquí, pero de veras que un gran corazón para ellos. Desde el doctor Luis Mellón, el doctor Guillermo Gutiérrez, la doctora Susana Guerrero, la doctora Elizabeth Sánchez, el doctor Carlos Hernández, el doctor Eduardo Terreros, la doctora Margarita Contreras, Nancy Delgado, Arely Reyes, que en su época eran residentes, y la doctora Dafne Campa. Y la verdad es que, bueno, tuve un gran relación. Yo creo que es cuando la ciencia y la metopoiesis, el estudio puede avanzar, cuando tienes esa gran comunicación entre clínicos y básicos, y realmente me dolió mucho haber dejado esta colaboración con el servicio. Actualmente no estoy haciendo, estoy siguiendo, estoy continuando el estudio de la hematopoiesis un poquito porque hago más cáncer de páncreas, pero espero muy pronto regresar y seguir. Ahí bueno, le voy a dar lata al doctor Eduardo Terreros con los datos de unos pacientes, pero bueno, seguimos todavía con proyectos. Al departamento de patología, la doctora Rocío Cabrera, un amor, Fanny Juárez, que bueno, nos ayudaron a todos sus análisis, y bueno, colaboradores de Stanford, la doctora Dita, el doctor Peter Greenberg, y del Princess Margaret, al doctor John Dick, el hematopatólogo Tsui Hubert de Mina, y el doctor Mark Minden y Andrea, y pues bueno, a mi laboratorio, que también fue muy difícil dejar, pero bueno, ya se graduaron todos. Y bueno, ahorita Alicia está haciendo su postdoc también en el mismo edificio que trabajo yo, pero en el último piso, en el quinto piso, en el piso 15, y bueno, me da mucho orgullo. Y pues es todo. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación. La verdad, la mayor parte de los que estamos conectados somos clínicos, entonces sí nos ayuda a comprender un poco mejor y sabemos ahora con el cambio de las clasificaciones que pues cada vez vamos más para allá, ¿no? De ir enfocando a los pacientes hacia clúster, probablemente en un futuro
sobre todo en SMD, y que es una enfermedad tan heterogénea y para la que tenemos tan pocas opciones de tratamiento. Y justo una de las preguntas es el doctor Carlos Hernández, que usted también Ujú, conoce muy bien, que si considera que habrá algún blanco posible para eliminar a la célula tallo del síndrome mielodisplásico, ya que es el talón de Aquiles ujú. actualmente. Sí, pues mira, yo creo que esta tecnología sí nos va a ayudar a encontrarlo, sobre todo ahorita porque algo siento que de lo que vamos a conocer más son de estas mutaciones como preleucémicas o estas mutaciones en donde hay este remodelamiento de cromatina, ¿no? Todas estas mutaciones que no te llevan, digamos, que a la transformación leucémica, pero que sí te preparan. Entonces, algo de las investigaciones que hemos llevado, y al ratito les pongo en el chat unos artículos que están en preprint, en las que, bueno, yo participé poquito, no tengo una gran participación, pero participamos, en donde se ve que, por ejemplo, las mutaciones que existen en el síndrome neoesplásico o incluso en esta hematopoiesis clonal de los pacientes, ¿cómo se llama? SITch, de las personas normales que empiezan a tener cambios displásicos. Lo que permiten es, por ejemplo, digamos que cuando hay una inflamación y las células deberían de morir, tener estas mutaciones te ayudan como a pasar esa inflamación y por eso digamos que las células de síndrome son resistentes a este TNF-alfa, que deberían de matarlas como la normal y entonces ahí digamos que ya apagar este problema, o sea, es una célula que está teniendo eh, daños, que debería de morir, pero pues con BCL2 y luego con las alteraciones que tienen cromatina y todo, es una célula que empieza a subsistir. Como esas cosas que está secretando o expresando, perdón, son distintas a las normales, yo pienso que sí se pueden encontrar este, targets, ¿no? Terapéuticos. Por ahí veían en el artículo de Peter, del doctor Peter Van Galen, que, por ejemplo, creo que uno de los genes que vio expresado en células troncales era MACE1, que también se ha visto como blanco terapéutico en leucemia amiloide aguda. Entonces, sí, o sea, yo creo que todos estos de células sencillas nos van a dar, como te dan expresión de génica y puedes ver 3000, ¿no? A la vez nos van a abrir muchas posibilidades y pues la secuenciación va hacia abajo, los precios. Entonces, ya dentro de muy poco, básicamente, por ejemplo, nosotros en Toronto, a todos los pacientes que entran a protocolo de cáncer de páncreas, a todos se les hace genoma y transcriptoma. Y es muy padre entrar a las sesiones mensuales en donde revisan a los pacientes, bueno, se discuten casos y presentan los médicos, pues el genoma, el transcriptoma, y a ver entonces ahora qué medicina le damos. O sea, ya se están usando como protocolo clínico, pero ya se están tomando en cuenta para las decisiones. Entonces ya estamos en esa era. Ok. Bueno, pues no sé si alguien más, no tenemos alguna otra pregunta, pero yo traía una pequeña duda de acuerdo a uno de los estudios que presentó de las células estromales mesenquimales que decía entre mayor cantidad, peor el Ujú. pronóstico. En este estudio hicieron diferencia entre aquellos pacientes que tenían riesgo bajo y riesgo alto de síndrome Sí, mielodisplásico. sí, y fue independiente al riesgo. O Ok, sea, podías tener de todas maneras riesgo alto, pero si tenías menos te iba mejor que al que tenía más. ok. ¿Y en leucemia mieloide aguda las estudiaron? En leucemia de aguda no lo hicieron clínicamente, era por ahí una tesis, creo que era la tesis no me acuerdo, de una de no me acuerdo si de Fanny o algo así, porque lo estábamos haciendo, pero bueno, no teníamos suficientes y luego con los seguimientos es un poquito más difícil, ¿no? De tener una corte. No se ha hecho, pero yo creo que tiene mucho potencial. Uno de los problemas que, por ejemplo, yo una vez platiqué en un congreso con el doctor Peter Greenberg y me decía que pues, uno de los problemas por los cuales el cultivo de progenitores y estas evaluaciones in vitro no entraron a ninguna clasificación, pues es que varían mucho de laboratorio en laboratorio, cómo los evalúas, ¿no? Cómo los ves, es muy difícil de establecer, pero realmente la evaluación de las células estromales es muy sencilla de hacer, es una inmunohistoquímica, que sabemos que la inmunohistoquímica es parte ¿no? de diagnóstico, entonces se puede hacer con el mismo rigor de evaluarse 34 miloperoxidasa o cualquier otra cosa. Y tiene mucho potencial. Bueno, incluso, bueno, antes de que me fuera la doctora, según recuerdo la doctora Rocío,
de patología estaban tratando de conseguir anticuerpo y tratarlo de hacer. Entonces, ojalá que se continúe. Si hay el interés, ojalá que se continúe. Yo me pongo súper a sus órdenes para protocolos, cualquier cosa que necesiten, más que contenta de dárselos. Pero yo creo que tiene mucho potencial y es que de verdad, o sea, a veces cuando veíamos los casos, y bueno, yo obviamente no soy hematóloga, pero veía así muchísimo esto, me decía, no, este es un síndrome, ¿no? Y ya lo veían, ah, sí, sí es un síndrome. Sí es muy distintivo. Claro que si tienes una mieloproliferativa se ve también muy parecido. Pero bueno, ustedes ya sabrían, yo creo que diferenciarla. Pero sí, es muy distintivo y sobre todo hacerse XL12 es muy distintivo también de estas. Yo creo que tiene mucho potencial. Ok. Ujú. Muchísimas gracias, doctora, y pues muchas Claro que gracias sí. por la presentación. Claro que Entonces, sí. Quedo a sus órdenes y la presentación, pues si se la piden a ustedes, ahí queda para que se las envíen a los participantes. muchas gracias. Y esperemos nos pueda, digo, viene la presentación del doctor Marcelo y al final pues estaremos los tres en esta Claro sesión. que sí. Claro que sí. Aquí. Bueno, y vamos a pasar al segundo tema con el doctor Marcelo Jastrener, que como les mencionaba, él pertenece al grupo latinoamericano de mielodisplasias, es hematólogo y es apasionado por el tema del síndrome mielodisplásico. De hecho, una de las personas que creo que impulsa más la investigación en Latinoamérica para este tipo de padecimiento. Él nos va a hablar acerca de pues, las controversias que actualmente tenemos con los cambios de clasificaciones en síndromes mielodisplásicos, sobre todo porque ya no nada más pues es una clasificación, sino que ahora la OMS es del 2022 y la del consorcio tienen algunas diferencias. Y posteriormente también con el doctor hablaremos acerca de pronóstico en esta enfermedad. No sé si nos pueda compartir su pantalla, doctor. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Anemias Aplásicas, también a la agrupación mexicana por permitir este tipo de reuniones. Eh, Voy a compartir, a ver si se ve bien. Esta. ¿Se ve bien? Nada más hay que hacerla grande, doctor. Estoy bien. Realizar. ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo. Sí, no se preocupe, estamos en tiempo. Bien. Ahí. No me deja. No sé si ustedes ven la pantalla así como está. Sí, se ve como PowerPoint, pero falta nada más Que hacerla grande. aumenta. Ujú. Bueno, voy a tener porque pongo la campanita y Si no se gusta, la abre. compartimos, doctor. Bueno, no sé por qué no está. Si gusta, la ponemos nosotros. Pónganla ustedes entonces. Sí, es una lástima, pero no sé por qué no. Dejo de compartir. Listo, doctor, ya está ahí. Bueno, la tienen abierta. Y no la puede ver usted, ¿verdad? No la veo. Ahí está, ahora sí. Perfecto, excelente. Bueno, arrancamos. Entonces, mi charla va a ser netamente clínica y se ve bien, ¿no? La diapositiva. Sí, doctor. Perfecto. Va a ser netamente clínica y le dividí en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de las nuevas dos clasificaciones, la del ICC del 2022, comparándola con la de la
Organización Mundial de la Salud 2022. Luego vamos a ver algunas discrepancias, algunas ventajas y desventajas de ambas clasificaciones. Y por último, el IPCS revisado y las reestadificaciones habituales con respecto al IPCS molecular. Si los mielodisplásicos ya eran un grupo heterogéneo, tenemos a falta de una, dos clasificaciones. Así que el gran esfuerzo va a ser para aquellos investigadores y expertos armonizar en un futuro estas dos clasificaciones. Lo que yo voy a hacer entonces es fundamentalmente hablar de cada una de las categorías de estas dos clasificaciones y después algunos detalles dándoles la mayor importancia que pueda tener para poder distinguir una de otra. Entonces pasamos a la siguiente. ¿O estoy yo manejándolo? Ahí está. En el 2016, la organización, la cuarta edición de la WHO, mostraba principalmente que los síndromes mielodisplásicos se dividían con displasias de unilinajes y multilinajes. Esto en el 2022 pierde la fuerza y se lo toma como opcional. Esto es una de las primeras diferencias que les quiero contar. Luego, el exceso de blastos tipo 2 pasa a ser considerado por el ICC como un síndrome de superposición con mielodisplasia y leucemia mieloide aguda, y esto también tiene ciertas críticas por parte de la WHO 2022. Otra de los cambios que vamos a charlar es que la M10 también inclasificable desaparece para las dos clasificaciones, para la WHO 2022 y el ICC. Luego surgen nuevas entidades por parte de la WHO 2022, como por ejemplo la mielodisplasia hipoplásica o la mielodisplasia con fibrosis, y con respecto a la ICC surge esta última entidad que es la de superposición, y después también les voy a hablar de lo que es el chip con monocitosis, el CIMAS, que es algo que lo propone el ICC 2022. La siguiente. Acá vemos cómo se pueden separar el ICC 2022 en el grupo bien definido genéticamente, y se incorpora el SICAS y también el CHIP en el ICC 22, y también aprovecho para comentarles que la WHO también lo considera el SICAS y el CHIP. Por otro lado, las bien definidas genéticamente son las tres: el splicing factor 3B1, 5Q y TP53. Desde el punto de vista morfológico, vamos a tener las M10-NOS, y la ICC específicamente considera cuando hay menos de 10% de displasia y denominarla como M10 sin displasia. Tiene que tener, por supuesto, algunas de las alteraciones genéticas típicas que después vamos a ver. También dentro de lo morfológico están los síndromes mielodisplásicos con displasias multilinajes, de linajes simples, y considera también el exceso de blastos de 5 hasta 9%, y cuando ya supera el 10% hasta 19%, son considerados los síndromes de superposición con leucemia mieloides agudas, que pueden subcategorizarse en aquellas que tienen alteraciones citogenéticas relacionadas, mutaciones relacionadas, no tienen ninguna de estas alteraciones, o la TP53. La siguiente diapositiva. Vamos a poner un clic, así hablamos del splicing factor 3B1. La siguiente, un clic solo. Acá. Los sideroblastos, en esta clasificación del ICC 2022, ustedes van a ver que no se considera lo mismo tener sideroblastos en anillos que un splicing factor 3B1, pero wild type, es decir, ausente. Se la consideran casi entidades separadas y las envía a una categoría que se denomina NOS. Por lo tanto,
tener sideroblastos en anillo positivo y sin estar acompañado de splicing factor 3b1, quiere decir que es una categoría diferente. Esto lo voy a seguir desarrollando a continuación. En el splicing factor 3b1 multilinaje o con linaje único, van a ver que la sobrevida global y la sobrevida libre de leucemia son similares. Por lo tanto, es optativo separarlas en dos categorías. Lo mismo pasa con la clasificación WHO. Luego, con respecto a la carga alélica, vamos a tener que considerar que tiene que ser mayor al 10% para que el splicing factor 3b1 pueda ser considerado. Pero ojo, hay que ver si está relacionado con mutaciones como por ejemplo el RUNX1, que lo enviaría a la subcategoría de NOS, o bien al TP53 multihit, que lo llevaría a la subcategoría de los TP53. Dentro de los síndromes mielodisplásicos con splicing factor TP1 positivo, hay que tener mucho cuidado si está asociado con deleciones del 5q, con alteraciones del cromosoma 7, con anormalidades del 3 o con un citogenético complejo, porque pasarían a la categoría de NOS. La siguiente. Con respecto al 5q-, vemos que acepta hasta una alteración, siempre y cuando esa alteración genética no se trate del 7, que lo estaría mandando entonces a las categorías del NOS. O bien TP53, que lo pasaría también a las categorías de las mutaciones con TP53. La siguiente. Y la siguiente y la siguiente. Vamos a ver que la MDS-NOS pueden ser sin displasia, con displasia multilinaje o con displasia unilinaje. Pero las excepciones es si aparecen mutaciones específicas como las mencionadas en el splicing ITP53. Luego, la siguiente diapositiva muestra que en aquellos pacientes que tienen exceso de blastos, divide las dos categorías, el ICC 2022, en exceso de blastos de 5 a 9%, o bien las de superposición con leucemia. Ahora, si encontramos una nucleofosmina mutada, o bien un cepa bialélico, lo tendremos que considerar directamente leucemia mieloide aguda. La siguiente. En esta diapositiva jerarquizo el TP53 y vemos que el multihit puede ocurrir de tres maneras. O combinando los dos alelos que estén mutados el TP53, o que esté el mutado un TP53 y tenga una deleción del 17 presente. La segunda opción sería que el TP53 tenga una alta carga alérica mayor del 50%, o bien la tercera opción es que haya una pérdida de heterocigosidad o un aumento del número de copias que lo haría centralizar y enfocar dentro de las categorías del TP53. Pasamos a la siguiente. Con respecto al SICAS y al CHIP, estos han sido considerados en esta categoría. Por lo tanto, sabemos que el SICAS, que es citopenia con una clonalidad y una mutación típica de origen incierto, tienen una probabilidad de 0,5 a 1% de transformarse a un síndrome mielodisplásico al cabo de un año, y el CHIP del 0,5 al 1% al cabo de los 10 años. Dentro de los ICUs, que son los que no tienen mutaciones, hay un 10% que pueden transformarse a SICAS. La siguiente. Entonces, es muy interesante hablar de citopenias y cuáles son los límites, el umbral de citopenia. Esto ha sido muy discutido y modificado en distintas publicaciones, pero hoy queda como hemoglobina menor de 12 para las mujeres, menos de 13 para los varones, la neutropenia menos de 1800 y las plaquetas menos de 150.000, con una
constancia y una persistencia de al menos 4 meses. El ICC, la clasificación, considera al CIMUS, que es una citopenia con monocitosis, perdón, con clonalidad y que puede o no tener citopenias. Es decir, la presencia de un chip con monocitosis con o sin citopenia. Esto está incorporado dentro del ICC. La siguiente. También considera el chip. Y el chip es la presencia de esa mutación somática que tiene que tener un BAF mayor del 2%, y cuando esa alteración ocupa un cromosoma X o está asociado en los varones, tiene que ser mayor de 4% esa carga alélica y no tener, por supuesto, la citopenia acompañante. Seguimos. La siguiente. En esta diapositiva, el doctor Seidan muestra a lo largo del tiempo cómo fue evolucionando las clasificaciones de la WHO hasta llegar a la 2022. Es muy interesante que los síndromes de superposición, como las leucemias mielomonocrónicas allí en el año 1976, era considerada por la FAP como parte integrante de los síndromes mielodisplásicos. Después se jerarquizó en los unilinajes, luego las incaracterísticas, para llegar a la actual que ahora vamos a ver. La siguiente. Acá vemos la clasificación WHO 2022. Y vemos que se divide en dos grupos. Por un lado, las que son genéticamente bien definidas, el 5Q, que como dijimos antes, acepta hasta una alteración genética que no sea el cromosoma 7, el splicing factor 3B1, que aquí sí acepta los sideroblastos en anillo más de 15%, y las bialélicos, o sea, la inactivación bialélica del TP53, que como bien definido, como alteración bien definida genéticamente. La segunda parte de lo que constituye la clasificación de la WHO 2022 es la morfológica. Y morfológicamente hablando es la de bajos blastos, aquellos que tienen entre 5 y 9%, el hipoplástico, como ahora voy a comentarles, tiene que tener menos del 25% de la celularidad y no presentar las alteraciones genéticas mencionadas anteriormente. Luego tenemos, esto es nuevo, es una categoría, y la verdad que yo invito al grupo para poder tener una validación dentro de Latinoamérica y hacer un trabajo con respecto a lo hipoplásico. Luego tenemos dentro de la WHO el grupo de incremento tipo 1, incremento 2 de blastos. Hago la aclaración, y antes lo mencioné, que las de bajo blasto tienen que tener menos de 5% de blastos. Y para llegar a fibrosis, que es la nueva categoría, esta fibrosis acepta una fibrosis con un grado de 2-3 y puede ser de 5 hasta 19% de blastos. Es decir, que la presencia de fibrosis es un marcador de mal pronóstico. Continuamos con la siguiente. Entonces, esta diapositiva remarca que ahora la terminología, según la WHO 2022, es de neoplasias mielodisplásicas, que se abrevia igual como una M10. Acá vemos que no es lo mismo que un splicing factor 3B1 mutado implica un buen pronóstico, mientras que cuando no estaba mutado no lo es, tanto para la sobrevida global como para la sobrevida libre de leucemia, y que cuando está mutado y queremos ver qué pasa entre los unilinajes y multilinajes, se comportan muy similar, es decir, por eso es optativo. Pero ¿qué pasa cuando están los sideroblastos en anillo positivos y no está acompañado del splicing factor? En esta situación, esto ocurre en un 4% de todos los casos, y aproximadamente,
Y esto, los sideroblastos en anillos muchas veces están acompañados de otras mutaciones que son splicing factor. Es interesante cuestionarnos si realmente son entidades similares presentar sideroblastos en anillo o bien, o bien la mutación del splicing factor 3B1. La siguiente. Aquí vemos cómo el ICC acepta que el paciente puede no tener displasia, pero sí presentar algunas de las alteraciones genéticas que aquí están, la del cromosoma 7, 5, un cariotipo complejo, o bien una mutación en el TP53 y en el splicing factor. La siguiente. Es importante mencionarles que tanto la clasificación WHO 2022 como el ICC no han revocado y han retirado de la clasificación las incaracterísticas. Ahora, la pregunta es, ¿los blastos pueden definir por sí solos la categoría, es decir, tratarse de la categoría de leucemia mieloide aguda o mielodisplasia? El número de blastos es arbitrario, es subjetivo, y lo que dice la WHO 2022 en crítica a la ICC es que no refleja la biología en su totalidad. Esto merece validaciones y merecen armonizaciones. La siguiente. Entonces, acá están algunos de los puntos que distinguen la ICC 2022 de la WHO, que ya los mencionamos. La ICC 2022 habla del multihit, la WHO habla de un silencio TP53 bialélico, la fibrosis y el hipoplásico fue propuesta por la WHO, y estas son las principales diferencias, no quiero reiterar. La siguiente. Con respecto al TP53, sabemos que está en el 10 al 15% de todos los casos de síndrome mielodisplásicos, que se asocian más frecuentemente a citogenéticos complejos, a genética inestable, a síndromes mielodisplásicos relacionados a las terapéuticas, a la quimio-radioterapia, que son enfermedades en sí agresivas, caracterizadas por citopenias prolongadas, que en general tienen el segundo alelo comprometido. Las que son monoalélicas no están comprometidas en este caso, y el BAF es del 10% para poder ser considerado patológico. La siguiente. Con respecto a los síndromes, hay algunos conflictos en cuanto a la interpretación de unilinajes versus multilinajes. Vamos a la siguiente. Se han publicado que los unilinajes tienen mejor sobrevida que los multilinajes, pero esto se lo cuestiona y lo traje por las discrepancias. Con respecto al sideroblastos en anillo y el subtipo de mielodisplasia de bajo blastos, son muy similares las curvas, por lo tanto se creen que tienen que estar dentro de la misma categoría. La siguiente. Y aquí este tema del splicing factor, si está solo, splicing factor 3B1, si está solo, habla de buen pronóstico, como ocurre en el 78% de los casos. Cuando está asociado a BICOR, RUNX, RAS, STAC, o algunas otras conmutaciones pierden esa ventaja de buen pronóstico, y sobre todo si está asociado con el 5Q-, el 5Q- sabemos que dentro de todo, si estuviese solo, es de buen pronóstico, pero ambas, splicing factor 3B1 con 5Q-, son los que tienen el peor pronóstico. Pasamos a la siguiente. También es importante agregarle que los hotspots, los puntos de corte, son importantes a nivel pronóstico. También la ICC y la WHO han retirado lo que se llama leucemias mieloides agudas con cambios con mielodisplasia relacionadas, con cambios mielodisplásicos relacionados.
La siguiente. Y aquí vemos cómo para poder ser considerado fibrosis tiene que tener grado 2, 3, que sabemos que las curvas son diferentes si en cuanto a sobrevida o transformación leucémica, si es de grado 0, 1 y 2. Y con respecto a los hipoplásicos, el punto de corte es 25%. Vemos cómo son considerados como tales, salvo que se presente con splicing factor, con TP53 o con deleción del 5. La siguiente. Siempre que tenemos mielodisplasia con hipoplásicos, hay que buscar los clones HPN. Y acá esto lo traje porque el GLAM presentó el año último ASH esta experiencia en bajo riesgo donde se supone que las nuevas clasificaciones tienen que refinar, mejorar y ayudar a ajustar los tratamientos y a definir los pacientes. Pero aquí vemos cómo la mielodisplasia con bajo número de blastos acapara las mielodisplasias con multilinaje y las de unilinaje, haciendo el grupo más importante. Por lo tanto, es una gran bolsa de gatos con una gran cantidad de pacientes que hasta abarca algunos mielodisplasias que para la clasificación 2016 eran con sideroblastos en anillo. La siguiente. Vamos ahora a los scores pronósticos. ¿Y por qué son importantes los scores pronósticos? Porque un paciente con mielodisplasia, siendo tan heterogénea la mielodisplasia, puede tener una expectativa de vida de pocos meses hasta más de 10 años. Entonces, adaptar el tratamiento a las características clínicas y de la enfermedad es muy importante en mielodisplasia. El IPCS revisado es lo más utilizado y ahora sabemos a lo largo de la historia que las mutaciones van a permitir ajustar esos scores. Por otro lado, los síndromes mielodisplásicos relacionados a la terapéutica o los secundarios son grandes desafíos y se discuten si realmente pertenecen a las mismas entidades. La siguiente. Un punto de corte muy interesante que se utiliza mucho en los ensayos clínicos es el score 3.5, por debajo del cual está el bajo riesgo y por encima el alto riesgo. Ya el doctor Béjar en el 2011 describía que algunas mutaciones en bajo riesgo hacían que se reestratifiquen, se reestadifiquen los pacientes y puedan pasar al alto riesgo. La siguiente. Eh, Dentro de las mutaciones del splicing, de la metilación, de la cromatina, de la transcripción, quinasas, coesinas, son las más recurrentes en los síndromes mielodisplásicos. La siguiente. Cuanto más número de mutaciones tenga el paciente portador de mielodisplasia, peor pronóstico, mayor probabilidad de transformación leucémica. Un punto que se observa es hasta una mutación y ya 2 o más habla de muy mal pronóstico, como vamos a ver lo descrito en el IPCS molecular. La siguiente. También la presencia de algunas mutaciones pueden ser marcadoras de evolución, como el splicing factor de buen pronóstico, el ETB6 de mal pronóstico a alto riesgo, el PHF6 primero a un alto riesgo y luego un salto a una leucemia, o bien la presencia de la mutación de nucleofosmina o IDH1-2, que ya están marcando la evolución hacia una leucemia. La siguiente. Y el IPCS molecular, la doctora Elsa Bernard en el ASH, muestra que los que son más fuertemente asociados con mal pronóstico, el TP53, el MLL o bien el FLT3. Y las que son recurrentes y de mal pronóstico, el ASXL1, BICOR, el STH2, el NRAS, RUX o el STAC o el U2AF1, que son muy frecuentes. Seguimos.
Los grupos en el IPCS molecular están divididos en muy bajos, bajo, moderados, bajo, moderado, alto, alto y muy alto. Uno de los más frecuentes es el bajo y el moderado bajo. El siguiente. Vemos una muy buena validación en cuanto a la probabilidad de sobrevida, de sobrevida libre de leucemia de todas las categorías. Esto fue mostrado por Esal Bernard. La siguiente. Y vemos que en cuanto a las reestadificaciones, si tenemos los pacientes se reestadificaron en un 46%, y los que saltaron más de un estadio fueron el 7% de todos los pacientes, ya sea para buen pronóstico como para bajo. Seguimos. Los que tuvieron más cambios de reestadificación fueron los intermedios, para buen pronóstico 17% y para mal pronóstico 37%. El siguiente. También el número de mutaciones adversas se asociaron con el pronóstico y sabemos que 2 o más mutaciones se asociaron con aquellos que tenían mal pronóstico en un 90%. La siguiente. Por otro lado, el IPCS molecular considera los síndromes mielodisplásicos de transformación o secundarios que tienen las características ya mencionadas anteriormente. La siguiente. Entonces, en resumen, les digo que las dos clasificaciones requieren de una armonización. En este último ASH hubo un intento de un consorcio de buscar puntos en común entre las dos clasificaciones. Que ambas clasificaciones toman en cuenta las alteraciones citogenéticas como el TP53 y el splicing factor, que incluyen el CHIP y el SICAS, que el ICC crea 2 nuevas entidades con la síndrome de superposición con leucemias mieloides agudas y el CIMUS, y el WHO, el hipoplásico y con fibrosis. Los patólogos hoy en día tendrán que reportar ambas clasificaciones, que es muy importante que un bajo riesgo pueden tener el fenotipo de bajo riesgo, pero cuando utilizamos el IPCS molecular posiblemente sea un paciente de alto riesgo y requiera otro tipo de tratamiento, y que hoy por hoy nos preguntamos si los síndromes mielodisplásicos secundarios son entidades similares o deberían ser consideradas separadas y de mal pronóstico con respecto a los síndromes mielodisplásicos generales. Nada más, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por la presentación de estas clasificaciones que se están volviendo en realidad cada vez más pues complicadas, ¿no? Sobre todo porque la dividieron en dos. No sé si andará por ahí la doctora Eugenia. Bueno, Sí, aquí estamos. hola doctora, ¿cómo está? Mm. Bueno, nada más para establecer algunas preguntas por si se anima el auditorio, pero a mí me gustaría empezar primeramente por una para la doctora, porque conocemos mucha información acerca de la fisiopatología, sobre todo de síndrome mielodisplásico de riesgo bajo, donde está muy involucrada la parte de la inflamación y del microambiente. Se supone que hay más inflamación en riesgo bajo que en riesgo alto y que hay algunas hipótesis donde probablemente esa inflamación pudiera estar favoreciendo en el contexto de algunos pacientes la progresión hacia un síndrome mielodisplásico de riesgo alto. Pero hasta ahorita pues no tenemos como estrategias terapéuticas reales para tratar a este grupo de pacientes, pero no sé si exista algo actualmente. Sí, no, yo creo que en este grupo es muy interesante porque les comentaba que ahorita lo que pasa es que es muy reciente toda esta parte de secuenciación de células sencilla, en donde yo creo que vamos a poder ver exactamente en qué jerarquía se quedan, por ejemplo, si los de riesgo bajo, ¿no? O en riesgo alto, en qué jerarquía se quedan y qué otras alteraciones tienen. Porque lo que se ha visto, por ejemplo, con la edad, y eso es lo que podría estar pasando en las de riesgo bajo, es que con la edad pues sabemos que la hematopoiesis se vuelve más clonal, sabemos que hay más grasa, hay menos pues estas unidades hematopoyéticas, o sea, hay menos sitios en donde se puede hacer hematopoiesis, ¿no? Ya se restringe nada más a los huesos largos, a los huesos trabeculares, perdón, a las cabezas de huesos largos, a las partes trabeculares,
tienes, digamos que una concentración, tienes menos cantidad de lugares en donde haces hematopoiesis, hay menos clonas que pueden hacer distintas hematopoiesis, se queda esa hematopoiesis clonal y al final todas estas células que tienen esas alteraciones CHIP son más resistentes a todos los mecanismos. Parece esto es como muy nuevo, otros mecanismos de inflamación. Entonces, probablemente con la edad se va haciendo la hematopoiesis clonal. Estas clonas que quedan y que tienen ventajas sobre las normales son aquellas que pueden sobrepasar la inflamación y en las que yo creo que son más susceptibles a transformarse. Con estas mutaciones, pues lo que sucede es que tienen ventajas proliferativas, pero no tienen, estas mutaciones no son suficientes para transformar a una célula. Yo creo que todo este conocimiento que haya sobre pues, estos mecanismos, la cosa es que es una inflamación crónica. Ahorita uno de los artículos que les decía yo, que ahorita, si hay otra pregunta, en lo que lo respondo, les puedo poner en el chat el link de este artículo que está en preprensa, en donde lo que se ve es que con la edad o sea, lo que hicieron fue detectar, el laboratorio del doctor John Dick con Stephanie, sí, detectaron a unas como nuevas células troncales, que son unas células troncales que les llaman como que tienen una memoria inflamatoria. Entonces son células troncales que han estado, digamos que viendo inflamación por muchos años y remodelan la cromatina y se quedan en un estado como más resistente a la inflamación, entonces les llaman como de memoria inflamatoria. Y yo creo que muy seguramente el síndrome mieloesplásico tiene incrementada esta población. Digamos que esto apenas se está viendo en lo normal, todavía no está, digamos que publicado, pero yo creo que si lo vemos en síndrome mieloesplásico, si lo buscamos, yo creo que van a tener esto. Entonces yo creo que es como, pues ver a estas células a qué son susceptibles, ver qué genes y si hay algunos medicamentos que pudieran estar invadiendo y qué hay. Aquí el gran problema es que pues mucho esta ¿cómo le llaman? Como la medicina translacional, pues se necesitan modelos murinos. Entonces aquí el problema es que no tenemos un modelo de ratón en el que pudieras poner, ¿no? Mutaciones, células a lo mejor normales con estas mutaciones que nos comentó el doctor Marcelo, en las que tienes, qué le pasa a la célula con estas mutaciones, cómo resisten en células hematopoyéticas humanas. Sí, yo creo que este conocimiento, yo espero que este conocimiento en cuanto a secuenciación de célula sencilla en estos distintos grupos de riesgo nos van a dar una gran pauta y también la ventaja es que con la secuencia del RNA también se pueden inferir mutaciones. Tendría que ser, o sea, depende de si la mutación está en un lugar en donde está, digamos que el transcrito o no, o sea, de repente si es el exón o el intrón, pero se pueden seguir ciertas mutaciones también por RNA. Entonces, yo creo que eso también nos va a permitir ver, conocer, digamos que estas nuevas mutaciones y si hay algunos blancos hacia esas, pero como una analogía lo que hacemos en cáncer de páncreas, pues son organoides en donde se ponen en platos de cultivos que tienen 1500 pocitos y se le ponen 1500 drogas y ves a qué responden. Yo creo que se dice algo así. Una vez en un congreso, el doctor Leonard Son, que es muy famoso por sus estudios de hematopoiesis, sobre todo en el pez cebra, él tiene un modelo de pez cebra en donde hacen esto, multidrogas, porque pues pueden poner los pececitos en pocitos y ponerle muchas drogas y así ha descubierto algunas. Yo creo que una estrategia de ese tipo es lo que yo veo como a un futuro con lo que sé. Ujú. Y son muchos años, ¿no? Y sobre todo en riesgo bajo no hay muchas opciones tampoco de tratamiento. Y nos preocupa mucho la progresión y son pues menos los que progresan, ¿no? Y muchos los Ujú. que están muriendo por otra. Sí. Y dentro de una pregunta para el doctor de las clasificaciones, viendo estas diferencias tan complejas, no sé qué piensa usted, qué consideraciones tendrá esto desde el punto de vista de los patólogos. Y nosotros en México somos los hematólogos que también vemos los aspirados, pero para fines de diagnóstico, debido a que el diagnóstico de SMD no es fácil y sabemos que existe discordancia entre diferentes patólogos. Y ahora con dos clasificaciones creo que esto puede aumentar.
Hoy por hoy no hay muchas alternativas terapéuticas en los síndromes mielodiplásicos. Estamos realmente necesitados de terapias, muy huérfanos. Entonces, y hay mucha clasificación, es muy heterogéneo todo y lamentablemente hay pocas posibilidades terapéuticas. Los ensayos clínicos últimos, de distintas terapias, por lo menos dirigidos al TP53, no han dado muy buenos resultados y lamentablemente, salvo el IDH1, que sí tenemos una terapéutica y ya fue aprobada por la FDA para el síndrome mielodisplásicos, realmente eso sí es por lo menos interesante. Pero con respecto a la clasificación, y a los patólogos. Como dije en el resumen final, creo que por el momento hasta armonizar y hasta unir las dos clasificaciones van a tener que describir por una o por otra. Nosotros, y lo hemos hablado muchas veces con el doctor García Manero, el doctor García Manero estaba muy a favor de seguir considerándolo como la JU 2022 y mantener la línea de la JU 2022, pero creo que es muy importante el peso de la genética, es muy importante y el ICC 2022 le da ese peso que necesita la juve. Y la diferencia la marca todos los conocimientos que han surgido gracias a la técnica de secuenciación que mencionó Eugenia, pero que realmente vamos a tener que escuchar las dos clasificaciones. Es muy difícil separarlas, pero a la hora del tratamiento creo que no va a cambiar, hoy por hoy no cambia mucho. Yo me hago un cuestionamiento en la era actual de las CAR-T-cell, donde buscamos algunos antígenos comunes y me pregunto en patología mieloide, ese CD123, ese CD90, el 34 que mostró Eugenia, aparentemente sabemos que no tuvo mucho éxito, pero que es el punto en común que puede tener los síndromes mielodisplásicos como target terapéuticos. Hay que ver si, por lo que dijo Eugenia, realmente vamos a encontrar algunos otros target terapéuticos que fue una de las preguntas que Carlos Hernández había hecho. Ay, no sé, estás muteada, Elia. Perdón, doctor Eugenia, creo que la pregunta era para usted. Pues es que supongo que en algún momento habrá un target de tratamiento, porque no es que no se hayan estudiado, ¿no? Ujú. Van años teniendo e intentando demostrar si algo más va a funcionar en síndrome mielodisplásico y pues resultados negativos. De los más nuevos y que justo es un receptor que está a nivel de la célula progenitora, pues es TIM3, Mm. ¿no? Donde tampoco dio los resultados que esperábamos. Ujú. Ahora, en esos artículos, porque no lo he seguido mucho, nada más he seguido un poquito más de cáncer de páncreas, pero, por ejemplo, algo que es muy importante es hacer ensayos clínicos, pero dirigidos. Por ejemplo, no sé si en este artículo que me comenta de TIM3, primero vieron si tenían, no sé si es mutación o amplificación, si o sea, darles el medicamento a los que sí la tienen, porque el problema es que cuando se hacen ensayos ciegos con estos nuevos medicamentos, pues no a todos les van a servir, solamente a los que tienen la mutación. Entonces, no sé si son ensayos clínicos dirigidos, en donde primero veas, ¿no? Como tipo los FLT3, ¿no? O sea, que lo tengas o que tengas esas amplificaciones y entonces lo den. No sé si han sido eh, así, pero bueno, si no lo han sido, eso es una de las partes que se necesitaría, ¿no? O sea, tratar de esta heterogeneidad. O sea, yo creo que el problema es tan heterogéneo que es difícil que un medicamento les vaya a servir a todos y desafortunadamente en los ensayos clínicos, pues se prueba con todos y pues a unos les sirve, a otros no, y entonces pues la curva es baja, ¿no? Es como si tratáramos al bulk y lo que tenemos que hacer es diferenciar a estos pacientes y entonces poder ver si realmente les está funcionando a unos y a otros no. Algo que sucede mucho con los ensayos, pues es el número de pacientes, ¿no? ¿Qué tantos puedes tener? Y sabemos que la frecuencia no es tan alta. Este, no sé si esa siga siendo una de las limitantes para ustedes, ¿no? El tener un número, un número elevado de pacientes que puedan hacer los ensayos clínicos y que tengamos
pues todo el diagnóstico más el diagnóstico molecular, ¿no? Todas las partes. Algo que está haciendo, por ejemplo, en cáncer de páncreas es que se hace la secuenciación de todo el genoma y después estamos estudiando de acuerdo a las otras mutaciones que se tengan. Sé que en hematología no hay tantas como en cáncer, pero al secuenciar todo el genoma podrías analizar no solamente las mutaciones que ya conocemos, sino todas, y poder saber, digamos, que distinguir a los pacientes que sí respondieron y los que no respondieron, y luego comparar, ¿no? El perfil de alteraciones genómicas que tienen los que sí y los que no, y tratar de ahí ver si encontramos marcadores. No lo mismo se hace con el transcriptoma. Pero no he visto que estaba buscando como artículos de célula sencilla y de cosas así, no he visto tantos como en leucemia mieloide aguda, ¿no? Que hay muchos más. Entonces, no sé si esto siga siendo una realidad que está menos estudiado, el síndrome que la leucemia. No, sí, siempre va más avanzada la leucemia amiloide Mm. aguda que el síndrome mielodisplásico. Y bueno, hacen una pregunta dirigida, creo yo, desde el punto de vista más de recursos para el doctor Marcelo. Ve que ahora las dos clasificaciones pues nos hablan del TP53. Uno lo define como multihit, el otro lo define como bialélico, pero a fin de cuentas, para ambas clasificaciones tienes que tener recursos porque necesitamos de Exacto. secuenciación de nueva generación definitivamente. ¿Ustedes en Argentina la Eh, realizan a todos? no, en realidad en los ensayos clínicos se hacen, como Eugenia mencionó, se hacen a todos los pacientes, pero en el día a día, en la práctica diaria, nosotros no podemos, o sea, hay un porcentaje de hospitales e instituciones que son pocas que tienen acceso a la posibilidad de hacer mutaciones y estudios de Next Generation Sequencing, pero cada vez es más. Es decir, y lo que hemos visto y se ha descrito en los últimos años, que la accesibilidad al Next Generation Sequencing es cada vez mayor y cada vez se le va encontrando más utilidad. Por el momento, lo que hacemos en mielodisplasia es lo que seguramente lo hacen todos ustedes, el FISH, el citogenético. Si pensamos en la posibilidad de un splicing factor, hacemos Sanger, y para de contar. Es decir, no hay otra cosa. Este, todavía se sigue haciendo todo lo que es la citoquímica y nada más. O sea que y es importante para esta charla que remarcar que el monoalélico no es lo mismo, porque muchas veces uno tiene la deleción del 17p y cree que, bueno, el paciente tiene un TP bialélico y va a ser de mal pronóstico, y muchas veces no pasa eso. Entonces es importante remarcarlo, porque la presencia de un monoalélico no es lo mismo. ¿Mm? Por lo menos desde el punto de vista académico es importante decirlo. ¿Mm? Por supuesto, para SMD no, pero en los estudios de LAM monoalélicos impacta en pronóstico. Ya ve, si lo metes en los estudios de leucemia amiloide aguda, tener una mutación impacta, si lo metes en SMD, tiene que tener dos, ¿no? Yo Exacto. tenía una pregunta como de un caso clínico, un paciente con 14% de blastos, con evolución clínica estable, ¿cómo lo dejamos en la clasificación de la OMS? Que no tiene mutaciones definitorias de leucemia amiloide aguda. Bueno, 14% de blastos, o sea, estaría dentro de ese grupo que para el ICC 2022 estaría dentro de la superposición con mielodisplasia hipoplásica, la, este, y, o exceso de blastos por la otra clasificación. Tratarlos, Eso le íbamos a... bueno, el tratamiento, considerándolo de una manera o de otra, este, es difícil, hoy por hoy todavía no está revalidada como para decirle si todavía no tenemos más que el tratamiento que sea el lipometilante, así que y llevarlo al paciente lo antes posible al trasplante. Lamentablemente tengo que decir lo mismo que veníamos diciendo en el 2007.
Es decir, que esto no cambió mucho. Todavía no tenemos otras alternativas. Así que la primera línea de tratamiento es el hipometilante, es lo que está aprobado. Y lamentablemente me encantaría decirle, no, venetoclax con ASA si el paciente es unfit, pero la realidad es que todavía no está validado y hay que esperar los resultados del Verona, del protocolo que todavía no está definido. Así es. Bueno, no tenemos alguna otra pregunta y pues estamos en buen tiempo. Agradecemos mucho pues, la participación de los dos, la verdad muy rica la información tanto de la clasificación y bueno, la parte de secuenciación y la de hematopoiesis, los nuevos conceptos para nosotros que no somos pues biólogos, investigadores, uno busca involucrarse un poco más para poder comprender la parte clínica y pensando más yo estoy segura que vamos a llegar a tener clústeres en la clasificación, o sea que lo que le sigue a esta del 2022 es que lo Ujú. dividan en subtipos moleculares, ¿no? O en grupos, porque es muy difícil debido a que comparten, ¿no? Entre ellas tiene que haber varias mutaciones y que eso nos permite eventualmente tratar mejor a este tipo de pacientes o bien meterlos a ensayos clínicos, ¿no? No, pero muchísimas gracias por Un su gusto, un No, aporte. muchas placer. gracias a ustedes. Gracias. Un Bueno, placer. bueno, nos esperamos en la siguiente sesión, ya nos estaremos pues poniendo en contacto con ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.